Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de preparación física en baloncesto. Hoy os toca conmigo, con Jaime Capellá, ya muchos me conocéis, ahora fisioterapeuta desde hace sobre un mes y medio en Fenerbahce, en Estambul, sobre todo como fisioterapeuta jefe y como coordinador de los servicios médicos, aunque ya sabéis que tengo un doble grado con preparación física y es prácticamente lo que he hecho toda mi carrera profesional, combinar fisioterapia con preparación física, solo que en este caso aquí pues estoy más encargado de la parte médica, pero también comparto el día a día con el preparador físico principal, que es Mantas, y un compañero que se llama Ilker también, que lleva aquí muchos años, y estoy pues participando activamente en las decisiones de preparación física, en las sesiones de fuerza, etcétera, y la verdad que muy contento con la experiencia y contento de de tener esta oportunidad y poder vivirla desde dentro de la Euroliga. Y hoy quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión de cómo ha sido nuestra pretemporada, que creo que es algo que todos estáis pasando por ello, o habéis pasado a las alturas que estamos, y lo que significa ganar un título como hemos ganado hace escasamente una semana, que es la Copa Presidencial frente a Besiktas, que fue aquí hace poquito. Y quería haber hecho un podcast para contaros un poco cómo fue la experiencia, pero bueno, debido al calendario Euroliga que ya empezó, tuvimos los primeros partidos, pues se me fue el tiempo. Entonces aprovecho para contaros un poco toda mi experiencia desde las primeras semanas y sobre todo el primer mes con este equipo y qué lecciones he podido sacar que os puedan servir a vosotros. Digamos que quiero mantener esta línea durante todo el año, dependiendo de los partidos que tenga, del calendario, pero trataré de estar más involucrado en el podcast y daros lecciones, sacar cosas interesantes que creo que a todos puedan servir. Así que bueno, para comenzar un poco esto, aunque es un episodio creo que más personal y más de vivencias que de teoría, pero como siempre, detrás de cada idea pues hay ciencia, hay método y hay experiencia real, que creo que es la combinación clave. Respecto a lo del título de la Copa Presidencial, digamos que es equivalente parecido a una Supercopa en Liga CB en España, lo cual no es un título súper importante, pero sí creo que sí es un empuje emocional para todo el equipo, para todo el staff de cómo terminar una pretemporada, y creo que siempre es bueno terminar ganando una pretemporada y empezar con buen sabor de boca lo que es la temporada tanto de Euroliga en este caso como de Liga Doméstica. A nivel deportivo no es un título relevante, ya lo he dicho, pero a nivel interno creo que tiene muchísimo valor, sobre todo por los aficionados, por el club, bueno, por todo lo que mueve. Y es el broche final a una pretemporada intensa y es como un punto de unión para el grupo y una forma de empezar el año con energía positiva, digamos. Así que lo importante de estos títulos, en este caso, pues sea Copa Presidencial, en España la Supercopa, o en tu equipo sea un torneo que se pone habitualmente pues una semana antes, unos días antes de comenzar la temporada, pues creo que lo importante es la dinámica que genera, ¿no? Que generas, la inercia y la dinámica que generas después de ganar este tipo de títulos. Creo que ayuda a consolidar confianza, a validar procesos que has decidido para evaluar a tus jugadores, para reforzar el trabajo silencioso de las semanas previas, de todo el trabajo que habías hecho antes de pretemporada, de contactar con los jugadores, de saber qué están haciendo, en qué momento de forma llegan. Y sirve un poco para construir, digamos, una cultura de equipo y que cada jugador entienda que todo lo que hacemos, cada sesión, cada control, cada conversación con ellos, que tiene un propósito y que es para ayudarles. En este caso, la pretemporada para mí ha sido bastante diferente a lo que tenía acostumbrado en mis años de profesión. Ha sido una pretemporada compleja. La verdad que creo que no había tenido un mes de estrés como este último mes. Aquí empezamos sobre el 25 de agosto, si no recuerdo mal, y la pretemporada digamos que fue hasta el 26, 25, 26 de septiembre. Así que fue un mes que fue una verdadera locura. Entre test, entre momentos de forma diferentes de los jugadores. Algunos jugadores venían del Mundial o de selecciones, perdón, del Mundial de Eurobásquet o de selecciones como las que jugaban en Afrobásquet. Otros habían tenido periodos de descanso largos, que un jugador quizá llevaba 4 meses sin competir, otro 3 meses, otro un mes, otro 5 días. Y el problema es que algunos estaban en plena readaptación, como teníamos un jugador lesionado desde el año pasado de larga duración, otros volvían de una lesión que había recuperado en verano, en fin, un perfil de jugador muy diferente
lo que hace que el equipo fuera totalmente heterogéneo. Es decir, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme en evaluar a todos los jugadores, buscar los mejores tests para esos jugadores. Hay jugadores que por sus problemas no podían hacer cierto tipo de test. Después explicaré por qué no hago en pretemporada normalmente test como el 505 de cambio de dirección, o el D-test, o sprint 10 metros, sprint 20 metros. Entonces, bueno, nos obligó a individualizar muchísimo, ya que en este caso no se pudo aplicar el mismo plan para cada jugador porque estaban en unas fases muy distintas. Es verdad que en pretemporada nunca partimos todos del mismo punto, pero esa es la verdadera dificultad de todo esto. Y además, esto complica la parte colectiva, la parte de baloncesto, la planificación, los ritmos, la carga de trabajo, la integración en pista. Y aquí es donde el trabajo entre preparadores físicos, fisios y técnicos, cuerpo técnico, entrenadores, es fundamental. Y no se trata de imponer, sino sobre todo de coordinar y de ajustar esos momentos de forma para que al final el entrenador le sea lo más fácil posible integrarlos en su sistema de juego. Y al final todo esto viene, que es lo que hablaba muchas veces con el preparador físico que tenemos aquí, que la gente con estas copas que levantas la copa y todo el mundo saca una foto, y todo el mundo se anima a salir en la foto, al final es un trofeo, pero vale, sí, es un trofeo, un partido ganado, pero no ve todo lo que hay detrás, sino que hay sesiones de fisioterapia a horas raras, hasta tarde, venir mucho antes que los jugadores, hay controles de carga, test que hacemos cada día para saber si el jugador está bien, cómo se adaptan a los viajes, el cansancio, lesiones antiguas, horas de conversación con jugadores para ajustar pequeños detalles. Estás como todo el día sin poder desconectar del teléfono, porque mañana tienes que avisar a un jugador que venga a las 10:30 porque el entrenamiento es a las 12:30, pero tiene que hacer tratamiento antes o unos test antes, etcétera. Entonces, nos ha llevado a que fuera un mes, la verdad, que con mucho estrés, y creo que lo hemos podido sacar adelante con nuestros más y nuestros menos, pero al final el éxito en el alto rendimiento no se mide en las copas, en los highlights, ¿no? Sino en lo que nadie ve. Es donde creo que tenéis que poner el esfuerzo en los pequeños detalles. Y obviamente una cosa que sí que creo que me he dado cuenta después de, ¿no?, de llegar a un club como este que tiene muchos recursos, es que para mí, aunque quizá gente piense lo contrario, sin recursos no puedes llegar a un nivel de individualización que te dé resultados. O sea, creo que si estás tú solo en un equipo es muy difícil individualizar, tienes que hacer las cosas generales y un poco individualizar cuando puedas, pero la prioridad tiene que ser llevar al grupo lo mejor posible y no centrarte en un jugador. Pues es muy difícil. O sea, creo que se puede conseguir, pero creo que requiere un esfuerzo y te vas a dejar cosas por el camino. Y lo que he aprendido en sitios como este, como el Fenerbahce, que tiene recursos, somos 5 personas en el equipo médico, digamos, estoy yo de fisioterapeuta, tengo 2 fisioterapeutas más a mi cargo y 2 masajistas que hacen el trabajo de vendar, de llevar el material, de ocuparse de cosas pequeñas, digamos, que pueden suceder y de jugadores de descarga de piernas, etcétera, más de lo que es el recovery. Yo me puedo centrar más en la parte preventiva de un jugador, de hacer rutinas antes de entrenar, de hacer tratamientos específicos antes de entrenar, bueno, movilizaciones, etcétera, y me exige el 100%, pero me da un trabajo de calidad, ¿vale? Pero porque tengo un equipo grande detrás que me ayuda a poderme concentrar solamente en lo que realmente importa. ¿Vale? Entonces, pues eso, quería hacer esta puntualización que creo que es importante. Siempre se habla de principio de individualización y al final, si no tienes un equipo, no puedes atender tú solo a 12, 15 jugadores. Es imposible. En este caso tenemos 17 jugadores en plantilla, lo cual imaginaros lo que es. Entonces, bueno, hablando un poco de los test, aunque esto lo hemos comentado en la zona, que sabéis que es una sección que hemos abierto en la nueva comunidad, a los que los del máster también tendréis acceso. Estoy comentando, sobre todo yo, pues todo lo que voy haciendo en pretemporada. Hay como 8 artículos publicados donde, bueno, trato de hacer un resumen de todo esto que os voy a contar ahora. Os he ido contando estas ideas, pues están ahí registradas en la zona, ¿vale? Que sabéis que es un pago único, micropago, que es para filtrar un poco que la gente que quiera entrar realmente tenga interés. Dejaremos el enlace, si no, en las notas de este episodio, o nos preguntáis por redes sociales si queréis entrar, ¿vale? Un poco hablando de los test, aunque esto nos tomaría 3 horas hablar solo de esto, voy a hacer una pasada rápida sobre los test que hemos hecho, que lo tenéis en la zona, repito, y creo que es mejor que lo vierais ahí si realmente tenéis interés en esto.
Pero más que los que he hecho, os voy a decir lo que no he hecho, que lo comenté antes por encima, que son sprint lineales o curvilíneos, que me gustaba hacerlos, pero hemos decidido descartarlos porque creo que los jugadores llegaban en situaciones muy diferentes y creo que la información en este caso no nos iba a dar no iba a ser de tan utilidad como hacer otros test, y a los jugadores no hay que quemarlos con test, sino que hacer test que tengan información rápida, que sean fáciles de implementar, tanto de forma individual como en grupo. Y los sprints en este caso pues no nos cuadraban, porque para mí ahora mismo no es importante la velocidad que pueda alcanzar un jugador, incluso impulsando con una pierna o con otra, sino para mí es importante la simetría que pueda tener un salto en un CMJ, un squat jump, calcular el índice elástico. Luego, por ejemplo, una cosa que hicimos fue relacionar mediante cruce de datos la altura del salto y el índice elástico de un jugador con su porcentaje de grasa. Por ejemplo, tenemos una nutricionista que está siempre con el equipo, que hace unas buenas mediciones, y le pido que me dé esto y correlacionamos que si un jugador, por ejemplo, tiene un porcentaje de grasa alto, pues su índice elástico es menor, por ejemplo, ¿no? Que ha habido de todo, pero eso ha sido la correlación que hemos encontrado, por ejemplo. Entonces asumes que mejorará su índice elástico solo por perder un porcentaje, un poquito de grasa corporal, debería aumentarlo, además de hacer un entrenamiento para mejorar ese índice elástico, que para mí es importante en baloncesto, ¿vale? O saber qué hacer, si mejorar su squat o mejorar su salto con contramovimiento, etcétera. Aunque un apunte que quiero hacer es que no nos centremos en mejorar los tests, sino que lo que hay que hacer es mejorar el jugador y el movimiento tenga más potencia, que tenga más fluidez. Y bueno, simplemente era ese detalle que quería comentaros. Algunos test de fuerza también hicimos test de fuerza isométrica con una carga donde nos dice la cantidad de kilos que es capaz de generar ese jugador. Hemos utilizado la extensión de rodilla, si no recuerdo mal, a 45 grados, y la flexión de rodilla también a 45 grados, ¿vale? Para ver la fuerza de cada pierna y luego el ratio de isquio y cuádriceps. Aunque para mí no es tan importante, sino que para mí yo me fijo más normalmente en el ratio en la diferencia entre una pierna y otra, ¿vale? Normalmente intentamos estar por debajo del 8-10%. Para mí es un buen número. Si tenemos un 30%, pues sí que es un signo de alerta. Hay que ver qué pasa. No se trata solo de medir por medir, os diría, sino de entender y de manejar los resultados para ver cómo modifico después el entrenamiento y lo individualizo, como os he dicho antes, para que ese jugador corrija ese déficit, volvemos a reevaluar y ya sacamos las conclusiones de si lo hemos hecho bien, necesitamos aplicar más entrenamientos a ese miembro, etc. Y bueno, no entraré en más detalles técnicos, por eso ya te digo, lo tenéis explicado en la zona y creo que no os daría tiempo aquí, me enrollo demasiado ya y no quería tampoco profundizar solo en el tema de los test. Y luego, bueno, comentaros más, como os he dicho al principio, más un tema personal y de experiencia, como es trabajar en un club como Fenerbahce y competir en Euroliga. Ya estoy viviendo los primeros partidos de Euroliga y me parecen increíbles a nivel de baloncesto, los aficionados, los pabellones, la organización, los viajes. La verdad que el nivel de exigencia es altísimo y cada semana te enfrentas a los mejores equipos del continente, con viajes largos, cambios de horario, dobles partidos, y esto condiciona pues, toda la preparación de los jugadores, la recuperación, y al final te das cuenta de que en Euroliga cada detalle físico cuenta, porque al final el nivel es máximo y digamos que no sientes que haya un margen de error, sino que cada partido tiene una responsabilidad brutal, cada decisión que hay que tomar tiene una repercusión a unos niveles que no os imagináis, tanto de club como de vida del jugador. La verdad que nunca habías tenido esta sensación y creo que es lo más difícil que hay aquí en este trabajo. Y la exigencia te obliga al final al proceso muy bien, a ser muy bueno en cada decisión que tomas, a reevaluarla y a transmitirla correctamente tanto al director deportivo como al entrenador, como al cuerpo médico, como al propio jugador. Hay que tener en cuenta la recuperación, el control de la carga, la planificación que digamos que es microcíclica porque cambia mucho una semana a otra. Incluso aquí te diría que es cada 2 o 3 días cambia totalmente la semana, la previsión que tenía, sobre todo porque hay partidos de liga local donde tienes que quitar y poner jugadores, donde en liga turca, por ejemplo, en este caso, tienen que jugar, si no me equivoco, 5 turcos, ¿vale? En el pista, entonces te obliga a dejar americanos fuera, que la decisión se toma la misma mañana del partido. Bueno, pues hay que gestionar esto y a nivel personal está siendo un reto enorme, pero también un aprendizaje brutal y ver cómo responde el cuerpo técnico, cómo los jugadores entienden el proceso y cómo la ciencia aplicada
realmente marca diferencias. Creo que es bueno tener la ciencia detrás. Trato de evaluar casi todos los procesos y sobre todo lo que lleva consecuencias importantes en caso de que salga mal, pues yo trato de evaluarlo bien, generar informes, dejarlo en la mesa del director deportivo, cuando hay una lesión, cuando hay un juego recuperado, documentarlo todo, tener claros los procesos, los datos, para tener una opinión objetiva, ¿vale? Tener los datos objetivos que respalden una opinión subjetiva, ¿vale? Lo que quería deciros. Así que bueno, si miro atrás, la pretemporada ha sido todo menos fácil, pero esta dificultad creo que nos ha hecho mejores como staff y ha preparado el equipo para lo que viene después, que va a ser una temporada muy larga. Hemos terminado con buenas sensaciones, hemos ganado un título simbólico que refuerza pues, la moral antes de empezar la liga y sobre todo hemos creado una base física y emocional sólida que creo que sobre esto construiremos seguramente hasta enero o febrero, donde empiece realmente lo bueno de la temporada. Así que bueno, la pretemporada creo que es sembrar y la temporada recoger. Y en nuestro caso, nuestra pretemporada se va a alargar unos cuantos meses hasta que tengamos a todo el mundo como realmente queremos. Así que bueno, quiero cerrar este episodio pues agradeciendo a todos los que seguís el podcast, a los que formáis parte de tanto del máster como de la membresía, como de la zona, los que trabajáis cada día por mejorar vuestro trabajo como preparadores físicos, fisios, entrenadores, por preocuparos de seguir mejorando. Deciros que si algo he aprendido estas semanas es que el éxito en este nivel no depende de un solo factor, sino que hay muchas cosas en medio, sino del equilibrio entre la ciencia, el método que te caracterice como preparador físico, como oficio, y sobre todo las personas con las que te rodeas. La temporada, como os digo, acaba de empezar y creo que lo mejor está por venir. Será duro, pero valdrá la pena y espero poder estar aquí más a menudo. Si te ha gustado, comparte este episodio con alguien que creas que le puede interesar. Síguenos en redes sociales, aunque seguramente ya lo estés haciendo, y anímanos a seguir publicando este tipo de episodios. Si te ha gustado, pues compártelo. Y bueno, trataré de estar más involucrado y contando cosas desde dentro de la Euroliga. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a todos y un saludo.